30 ans après la guerre des Malouines, la Grande-Bretagne et l'Argentine se chamaillent toujours à propos de cet archipel de l'Atlantique Sud. Une manifestation hostile à Londres a eu lieu hier devant l'ambassade britannique à Buenos Aires. Objet de la colère de ces manifestants, les propos de David Cameron qui a qualifié l'attitude de l'Argentine envers les Malouines de colonialiste. Nous demandons au gouvernement de Cristina Fernandez de rompre ses relations avec le Royaume-Uni. Il s'agit d'un moment historique que nous devons saisir pour que la communauté internationale dénonce ces déclarations scandaleuses. Buenos Aires a pris des mesures de rétorsion contre les navires battant pavillon des Malouines, mesures qualifiées de tentative d'intimidation par Londres. Les Malouines sont britanniques depuis 1833, mais en 82, l'Argentine a tenté en vain de les envahir. Les braises du conflit couvent toujours. Muchas gracias, canciller y amigo Héctor Timerman. Allí tenemos también a José de San Martín. Por ahí lo estaban enfocando. Al gran libertador, uno de los gigantes de nuestra historia, José de San Martín. A nosotros nos duele mucho el tema Malvinas, nos duele. Y como dices tú, Héctor, y lo sabemos todos, pues es un tema que no es solo argentino, es de todos nosotros. Y el imperio, el viejo imperio, viejo y destartalado imperio inglés, debe entender que este es un sentimiento de toda nuestra América, y no solo de los gobiernos, de los pueblos de nuestra América, Suramérica, el Caribe, América Latina, pues. A mí nunca se me olvidará aquellos días de la guerra. Yo era capitán y estaba aquí, en la Academia Militar de oficial de planta, cuando ocurrió la guerra. Y en verdad que provocaba irse para allá. Creo que fue Cuba el único país que ofreció tropas, ¿no? Leí en alguna parte eso. Apoyo, un apoyo político. Había leído en alguna parte. Fueron a lugares más lejos. Sí, fueron a lugares más lejos, ¿verdad? Pero en verdad Argentina en aquella época se quedó sola, casi sola desde el punto de vista militar. Bien lo ha dicho el canciller Timerman, Argentina desecha la vía militar. Pero yo, como le dije a Cristina, lo voy a decir aquí, que lo dije por teléfono. Como la vía militar, que no queremos, no depende solamente de la voluntad argentina, ¿cuánto nos consta Gaddafi? ¿Cuántos llamados lanzó al diálogo? Sencillamente, la OTAN no quería diálogo, quería era matarlo, pues, y derrocarlo. Allá está Bashar al-Assad, aun cuando son situaciones distintas, pero hago la reflexión. Bueno, llamando al diálogo, haciendo esfuerzos. Los rusos llamaron al diálogo, incluso ofreciendo a Moscú como sede para el diálogo entre el gobierno y la oposición. La oposición no quiere. La Liga Árabe, así como pidió que bombardearan a Libia, un país árabe, ahora también está pidiendo que atropellen a Siria, país árabe. ¿Qué cosa, no? Eso no va a ocurrir en América Latina. que se olviden. No va a ocurrir en América Latina. Entre nosotros podrá haber diferencias de enfoque de aquí, de allá, incluso, no en el ALBA, pero más allá del ALBA, diferencias hasta ideológicas con algunos gobiernos, pero América Latina, ¿cuánto ha avanzado en el proceso de conciencia unitaria? Y en este caso yo hablo solo por Venezuela. Pero si al Imperio Británico se le ocurriera agredir militarmente a Argentina,
Argentina no estará sola en esta ocasión. No estará sola. No estará sola. Venezuela no es una potencia, pero algunos hierros tenemos. Y voluntad para enfrentar cualquier agresión imperialista a un país hermano. Perdón, presidente Correa. Presidente, queridas amigas y amigos, yo creo que hay cosas fundamentales sin las cuales el resto, todo lo que podamos hablar, pierde sentido. Que hablemos de soberanía, dignidad, integración latinoamericana en nuestra América y todavía tengamos estas herencias colonialistas, que todavía territorio argentino pretenda ser posesión de una potencia cuya metrópoli se encuentra a 14.000 kilómetros y más de ese territorio, es sencillamente inaceptable. Y nos demuestra la doble moral existente a nivel mundial, mientras que por osar enjuiciar a un periódico que me dijo nada más y nada menos que criminal de lesa humanidad y haber ordenado disparar a discreción y sin previo aviso a un hospital lleno de civiles. Por eso nos han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión, la Unión Europea, todos los periódicos de Estados Unidos que ni saben dónde queda Ecuador, la ONU, etcétera. Hay países que desobedecen 40 resoluciones de la ONU y no pasa nada. Mientras aceptemos pasivamente esas cosas, créanme que el resto pierde sentido. Tenemos que ya inaugurar una sola moral en las relaciones internacionales, y creo que uno de los grandes desafíos del ALBA, de UNASUR, de América Latina, la esperanza del siglo XXI, la esperanza de una nueva forma de vida, de una nueva concepción de desarrollo, una nueva concepción de las relaciones internacionales. Entonces yo me alegro mucho por la declaración fuerte, firme, que el ALBA ha resuelto sobre el tema de las Malvinas, pero creemos que debemos ser mucho más firmes, mucho más terminantes. ¿Por qué, por ejemplo? Imagínense ustedes, tú has dado ejemplos de lo que pasó con Libia, Siria, cualquier insinuación sirve para bombardear, matar, etc. Si nosotros desobedeciéramos media resolución de la ONU, es que no tendríamos bloqueos, bombardeos, invasiones, sanciones. ¿Por qué no decir sanciones de América Latina a Inglaterra por esta barbaridad, por este abuso, por este colonialismo desubicado en el siglo XXI? Debemos realizar cosas más contundentes. Yo creo que fue algo muy simbólico el impedir que barcos con la bandera de Malvinas, como dice Héctor, atraquen en nuestros puertos, naveguen por nuestros mares. Pero se pueden hacer cosas mucho más contundentes. ¿Por qué? O sea, ¿qué tenemos? ¿Por qué esta asimetría? Si algún país de América Latina desobedeciera una resolución de la ONU, ¿cuántas sanciones ya no hubiéramos recibido? Se han desobedecido 40 resoluciones. Es momento de que América Latina decida sanciones contra ese desubicado poder que pretende ser imperial y colonialista en el siglo XXI. Creo que tenemos que ir a cosas más contundentes, queridos presidentes, si no estas cosas quedarán en el papel. Les insisto, hay cosas como el tema de las Malvinas fundamentales, pero no es el único punto fundamental. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI la prepotencia de determinados países ordenen bloqueos a un país soberano como Cuba? Yo creo que eso debe estar presente una y otra vez en todas nuestras reuniones. Debe ser el eje fundamental, junto a problemas como el de las Malvinas. Si no, ¿de qué estamos hablando? Actuamos en el vacío. Entonces debemos insistir en el levantamiento al bloqueo criminal contra el pueblo cubano e insistir y rechazar esta prepotencia, esta soberbia de tratar de excluir a Cuba de los diferentes foros regionales. En concreto, se va a realizar la Cumbre de las Américas en el próximo mes de abril, me parece, en Cartagena de Indias, Colombia. No está invitada a Cuba. Si no está invitada a Cuba, que no asista a nadie. ¿Cómo es posible que se excluya a un país americano? ¿En nombre de quién? ¿Quién nombró a determinado país o países árbitros del bien y del mal? Los jueces de nuestra América.
Entonces, no entiendo cómo podríamos asistir a una cumbre de las Américas donde no se ha invitado a Cuba. Desde ahora propongo, presidente, que si Cuba no va, no es invitada a esa cumbre de las Américas, ningún país del ALBA, por lo menos del ALBA, tenemos que llevar esta iniciativa también a UNASUR y ojalá la podamos llevar a toda América Latina, ningún país de América Latina y el Caribe, ojalá nos apoyen esto, asista a dicha cumbre. Ya basta de estas barbaridades.